Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022, para nuestro seminario maravilloso como los que siempre hemos tenido en la Riviera Maya. Así es, tenemos esa excelente noticia para el 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias, así es que se va a abrir para toda la familia, va a ser un seminario familiar. Porque ahora tenemos talleres y cosas parecidas, ¿verdad? Así es, al ser un seminario ya no solamente matrimonio, sino familiar, vamos a tener los espacios y los talleres para los jóvenes. Hay también esos lugares que están increíbles para los niños, con actividades, con juegos. La verdad no se lo pueden perder. Las instalaciones de este hotel son increíbles. Quienes estuvieron el año pasado pueden corroborarlo. La comida es deliciosa, la atención, el servicio, los cuartos, todas las predicaciones y las conferencias que se están dando son maravillosas. Y ahora imagínate, Armando, cuando ya se les hable también directamente a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños con esas actividades. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Así es que anima a tus hijos, a tus hijas, empieces a organizar y nos vemos en el 2022. Los esperamos. Ya disponible. Mujeres Extraordinarias de la Biblia. Primera y segunda temporada. Descubre junto a Beri Bermúdez la gracia de Dios en la vida de las mujeres de la Biblia. Aprende a ser una mujer conforme al corazón de Dios. En la vida de mujeres como Esther, mujer de influencia. Priscila, colaboradora con Cristo. Raquel, Dios se acordó de ella y más. 40 conferencias en formato USB por Beri Bermúdez. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir. En fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Me da muchísimo gusto anunciar a todos ustedes que a partir del próximo mes de enero del año 2022 vamos a comenzar a tener un formato de masterclasses de estudios bíblicos. Le llamamos formato masterclass porque van a ser estudios que van a bendecir grandemente tu vida, van a ser estudios analíticos, estudios exhaustivos de la palabra de Dios. Les invitamos a que se conecten a nuestra página de Vida Nueva para el Mundo para que puedan ustedes encontrarlos. Que Dios los bendiga y esperemos que continúen creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos pone en evidencia a todos nosotros al saber que tenemos la responsabilidad como iglesia de escuchar estos mensajes para que podamos nosotros comprender con más profundidad qué es el cristianismo. Apocalipsis 3, versículo 7 en adelante, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La palabra Filadelfia significa
amor fraternal, si lo quieres apuntar. Viene de pilos o de filos, que es amor, porque en la Biblia hay 3 palabras para el amor. En inglés nada más hay love, en español nada más hay amor, pero en la Biblia hay 3 palabras que definen claramente qué es el amor. La primera es eros, que es el amor físico, el amor erótico, la atracción física nada más que siente un muchacho por una muchacha con buen cuerpo o viceversa, donde no hay más que atracción física. Ese es el amor eros. El segundo lugar es el amor fileos, que es el amor que le tienes a tu mamá. A tu mamá no puedes amarla igual que a tu esposa, ¿verdad? Porque a tu esposa la amas diferente a tu mamá. Es el amor que le tienes a tus amigos, es el amor que le tenemos a nuestra patria, es el amor fileos. Y el amor de Dios no se conocía en el mundo. Dice la Biblia que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, Romanos capítulo 5, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y el amor de Dios en la Biblia se llama ágape, con A, ágape, que es el amor incondicional, donde no demandas pedirle nada a nadie, donde amamos con libertad sin esperar recibir. Y este amor no es humano, porque la característica del ser humano es: me la haces, me la pagas, chiquito. Siempre tendemos a la venganza y no nos queremos quedar nunca con lo que la gente ha hablado, nos han hecho, nos han maltratado. Y todos somos una generación de seres humanos heridos, lastimados. Así llegamos a la iglesia, lastimados te violaron a los 10 años, tu ex esposo te golpeaba, violencia intrafamiliar, problemas en el matrimonio, desilusión con los gobiernos. Todos estamos lastimados de alguna manera por el mundo que nos rodea. Entonces llegamos a la iglesia y encontramos este amor incondicional que en la cruz Dios nos manifestó. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y este amor, una vez que invitamos a Jesucristo a nuestras vidas, comienza a crecer y a desarrollarse dentro de nosotros, porque es el amor que viene de arriba. Primera de Juan capítulo 4, el amor es de Dios, no es de los Beatles, ni de John Travolta, ni de Madonna, ni tampoco de los artistas. El amor viene de Dios, es un amor, es una fuerza que no es humana, que comenzamos a desarrollar y comenzamos a aprender a perdonar. Un cristiano no puede darse el lujo de guardar rencor a nadie. Hagan hecho lo que te hayan hecho en la vida. Y ese perdón, que es el Espíritu Santo entre nosotros, el que nos ayuda a capacitarnos para perdonar a la gente que nos ha lastimado en el pasado y soltarla ya a esas personas, es lo que nos hace libres. Es lo que nos da la libertad de vivir en paz. Y no, ya tienes 4 o 5 años y a donde quiera que vayas, ahí traes el rencor de tu papá, ahí traes el rencor de tu ex esposo, ahí traes el rencor de la persona que te violó, ahí traes la persona que te transó, y eso nos impide ser libres. Y además que cuando mantienes ese rencor, se convierte en amargura. Y no hay persona más contagiosa que una persona amargada. ¿Y cómo puedo detectar que una persona está amargada? Ve la cara de pasa que tiene. Y esas personas además se caracterizan porque siempre están criticando a alguien. Nunca les gusta nada. Oye, qué bonito sol, ¿qué tiene de bonito? Oye, qué bonito está tu vestido. ¿Bonito? Parece china poblana. Son personas que no puedes tú satisfacerlas con nada por la amargura que tienen y contagian a los demás. Entonces, Filadelfia, como su nombre lo describe, amor fraternal, lo vamos a ver por qué. Esto dice el santo: así
se identifica a Jesús con esta iglesia de amor fraternal como el santo. 2, el verdadero. 3, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta iglesia de Filadelfia estaba localizada en el centro de la civilización griega y estaba ubicada cerca del río Cógamo, a 56 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Sardis. Fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 antes de Cristo, de modo que cuando se escribió el Apocalipsis, esta iglesia era relativamente nueva, lo mismo que la ciudad. Era famosa por los vinos, la iglesia, la ciudad de Filadelfia, porque ahí había unos viñedos impresionantes, pero además había muchos temblores continuos. Un terremoto destruye totalmente a esta ciudad y es el emperador Tiberio el que la reconstruye, y por esta acción le cambiaron el nombre a Neo Cesarea, que significa la nueva Cesarea, que era la nueva ciudad del César. Esta ciudad permaneció siendo cristiana hasta el siglo XIV de estos últimos 2000 años, y fue asimilada por los musulmanes cuando el Imperio Otomano pues conquistó casi durante 500 años parte del norte de África, de Europa, del Medio Oriente, y hasta 1923 los ingleses, después de la Primera Guerra Mundial, derrotaron al Imperio Otomano y ya quedó libre completamente de los musulmanes toda esta área geográfica. En la época del emperador Vespasiano se le volvió a cambiar el nombre a Flavia, porque así se apellidaba el emperador. Y estos hombres le comenzaron a cambiar otra vez el nombre, y ahora esta ciudad de Filadelfia, que es una ciudad geográfica, cuando la Biblia nos habla de algo, nos habla respaldado por la historia. La historia se encuentra detrás de la Biblia, no son leyendas, no son mitos, no son mentiras. La Biblia está respaldada por la arqueología, la historia, la geografía, la genética, en fin, todas las disciplinas académicas. Y esta ciudad existe todavía, de Filadelfia, y ahora se llama Al-Sher, que significa la ciudad de Dios, un nombre que los musulmanes le pusieron. Muy bien, vamos a ver entonces en primer lugar por qué Jesucristo se refiere a la ciudad como el santo. ¿Saben ustedes que la palabra santo es la palabra más mal entendida en el cristianismo? Por ejemplo, dentro de la iglesia romana, cuando una persona se destacó por ciertas circunstancias o por buenas obras o cosas altruistas, el Vaticano, después de que se muere, investiga que esa persona, imagínense nada más, ¿cuándo vamos a investigar? Cuando todos están encerrados dentro de un closet, ¿verdad? O sea, la mayor parte de las personas tienen su vida privada escondida que nadie sabe, con muchos de ustedes que están con nosotros. Tienes ahorita cara de San Clodomiro aquí el domingo en la iglesia, pero ¿quién te viera lo que haces cuando nadie te ve? Entonces es imposible, ¿verdad?, que nosotros podamos calificar a alguien de santo, de bueno, simplemente por la opinión de la gente, porque podemos dar una cara ante la gente y otra que esconde nuestra verdadera personalidad. Entonces el Vaticano, después de que la persona muere, si hace un milagro, y si por ahí alguien dice, pues la monjita, la Madre Teresa, se la reconoce porque yo le oré y sanó a mi hijita, con eso es suficiente para que el Vaticano pueda beatificar o canonizar a la Madre Teresa o a San Agustín o a San Clodomiro o a la persona que sea. Pero cuando venimos a la Biblia, y estamos hablando también de la Biblia católica, la Biblia católica tiene 3 versiones: la Torre Samad, la Biblia de Jerusalén y la Biblia en la que se conoce por todas las generaciones, que tiene el imprimatur de los obispos. Y en todas las Biblias católicas, como en la nuestra,
en todas las cartas de los apóstoles dice, el apóstol Pablo a los corintios, que a los santos de Corintio, a la iglesia de los santos de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Colosas. La Biblia pues determina que una persona es santa antes de morir. Ahora viene la confusión, porque si alguien te dice, ay, si tú muy santito, ¿no? Te pareces al enmascarado de plata. Esa es otra cosa completamente diferente. Cuando alguien te dice que eres muy santito, ¿qué te están diciendo? Ay, sí, muy bueno, ¿verdad? Vean ustedes la equivocación. La palabra santo no significa bueno. La palabra santo significa apartado o separado para servir a Dios. Apartado o separado para servir a Dios. Y viene de la palabra kadosh en el hebreo. Kadosh con Q de queso. Y en el hebreo, en el griego, con H, agios. Y las dos palabras hebreas y griega significan lo mismo, separado para el servir a Dios. Cuando tú aceptas a Jesucristo, espiritualmente Dios nos saca, Dios nos dice, ya no son del mundo, aunque estamos en el mundo, ya no estamos en el mundo. El mundo tiene una corriente, ahora yo te saco para que vayas contra esa corriente. El mundo va para acá y ahora tú vas a ir en contra del mundo como los salmones. Tú no sigas las diversiones, no sigas las modas, no sigas las cosas que el mundo sigue, porque el mundo va a un precipicio, el mundo se está autodestruyendo. Es lo que se conoce en la física como la entropía. Hay una naturaleza que tiende a descomponernos, a autodestruirnos, a deformar nuestro carácter sin Dios. Entonces tú puedes llegar a ser presidente de la república, diputado, rey, cantante, famoso. Cuando llegues aquí arriba, a donde quiera que tú le llames el éxito, ahí te comienzas a descomponer. El mucho dinero, el mucho aplauso, el mucho poder, los muchos halagos descomponen la naturaleza del ser humano. Porque no fuimos creados para eso. La gloria le pertenece a Dios. Pero cuando el ser humano es elevado como un Dios y la gente comienza a adorar a ese ser humano, esa persona se descompone. ¿Por qué? Porque eso le pertenece a Dios. Fíjense que aquí hay algo interesante, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se les prohibió comer la grasa. Dios es el que creó los alimentos, Él creó nuestro cuerpo, Él sabe lo que el cuerpo necesita. Entonces le dijo, no coman puerco. Se les prohibió a los judíos comer puerco, las carnitas y la cochinita pibil, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque más tarde, hasta hace apenas un siglo más o menos, se comenzó a descubrir una sustancia que tiene la grasa y que se convierte en lo que se llama el colesterol. Entonces, nuestras arterias son como mangueras y el colesterol es una sustancia que se comienza a pegar en las arterias y entonces tu arteria, por donde fluye la sangre y la que bombea el corazón a todo el cuerpo, se comienza a cerrar. Y entonces el corazón hace ¡pum! Y cada vez tiene el corazón más esfuerzo para empujar la sangre, pero tu arteria se te está cerrando por el colesterol, por la grasa. La grasa que has comido en demasía y no has eliminado. Lo interesante de esto es que la palabra colesterol se asoció con la gloria. En otras palabras, la gloria es como el colesterol a nuestra vida espiritual. Cuando recibimos nosotros demasiada gloria y tú no soportas el eliminar esa gloria ni despojarte de esa gloria, te comienza a enfermar. Es el mismo efecto que surge el colesterol físicamente, lo hace la gloria en el área espiritual. Entonces por eso dijo, quiten la grasa, por favor, hagan a un lado todos los alimentos con grasa. ¿Por qué? Porque les va a hacer daño. Y lo mismo nos dice Dios en la época que estamos viviendo. La palabra santo entonces
significa que hemos sido apartados, hemos sido separados del colesterol, de los triglicéridos, de todas las maldades del mundo, de los pecados del mundo. Y mientras más apartados estemos, más podemos conocer a Dios. Y aquí hay un error, porque la iglesia romana lo confundió físicamente y entonces dijeron, así pues vámonos a los conventos, vamos a hacer una casa de cristal, inventaron los monasterios, porque tenemos que vivir apartados del mundo. Y comenzaron a fabricar monasterios y conventos creyendo que físicamente teníamos que salirnos del mundo. Pero ¿cómo puede ser esto posible cuando en Mateo 28 Jesucristo ordena que vayamos a predicar el evangelio al mundo? Encerrados en un convento, ¿cómo vamos a predicar el evangelio? Fue una trampa del diablo tremenda. Hace algún tiempo creo que les conté a ustedes que tuvimos una cruzada muy grande en Guatemala. En la antigua Guatemala había un estadio muy grande y entonces me invitaron y me dijeron, porque está lleno de conventos o exconventos Guatemala, igual que en muchos lados de México, que una madre superiora quería platicar conmigo porque quería recibir al Espíritu Santo. Y a mí pues me dio mucha ternura, ¿verdad? Que la madre superiora de ese convento me mandara a llamar porque ella había oído y había leído un libro del Espíritu Santo y ella no sabía nada del Espíritu Santo. Entonces pues yo fui a ese convento y estaba la señora sentada, la madre superiora, como con 3 o 4 monjitas alrededor y muy lindas. A mí me caen muy bien las monjitas, son muy lindas, ¿verdad? No todas, pero sí la mayoría, ¿verdad? Hay de todo. Entonces siempre me han dado mucha ternura, ¿verdad? Porque hay mucha ignorancia. Si ellas conocían la verdad, otra cosa sería. Entonces pues tenía una cara muy linda la madre superior, así muy dulce. Ay, este pastor me dice, pues he oído yo del Espíritu Santo y que hay que recibir el Espíritu Santo y también quiero hablar en lenguas, me dice. Entonces bueno, ya le expliqué el plan de salvación, etcétera, etcétera. Y después de que les dije que recibieran a Cristo, les dije, ¿qué hacen aquí encerradas? Y se comenzaron a voltear unas con otras. ¿Cómo que encerradas? ¿Qué hacen aquí encerradas? Le digo, la Biblia dice, préstame su Biblia. Y la nácar Colunga me la prestaron y la hablé y le dije, dice la Biblia que vayamos a predicar el evangelio. ¿Qué hacen aquí encerradas? Y no me pudieron contestar. Para no hacerles el cuento largo, esa madre superiora ahorita es misionera cristiana evangélica en el Brasil. Se convirtió, dejó el convento y a 2 monjitas se las llevó con ella también. Entendieron que estaban atrapadas en una mentira. Gracias a Dios. Bueno, el santo, ¿por qué se le dice a Dios el santo? Porque es el que está separado, o sea, no hay ninguna tinieblas en él. Las tinieblas están aquí, Dios está aquí. Hay una pregunta importante. Qué increíble cómo podemos en un solo versículo desarrollar tanta información. Cuando tú eres santo, ¿verdad? No significa que vas a salirte del mundo y vas a dejar las tinieblas aquí. Se nos manda a ser santos en el mundo, aunque no somos del mundo, le pertenecemos a Dios. Nadie lo sabe más que los demonios, los ángeles de Dios y Dios desde luego. Cristo, cuando vino al mundo, ¿se metió en un convento? Al contrario, ¿con quién se relacionaba Cristo? Con los pecadores, con las prostitutas, con la peor gente. Entonces los fariseos, cuando comenzaron a ver a Jesús, que él se mezclaba con los pecadores, su idea de la santidad de los fariseos era distorsionada, como la de los religiosos. Mira, ese hombre, si supiera que es una prostituta, no se sentaría a comer con ella. Y mire, esa persona, si supiera que ese es un pecador, no se sentaría a desayunar con el Chapo Guzmán. Y así somos los hombres y las mujeres por la religiosidad que aún traemos en la sangre. Entonces, el hecho de que Jesús se mezclara con la mujer samaritana y le dijera, tienes 5 maridos y con el que vives no es tu marido, vives en adulterio, en amaciato, no la condenó Jesús. A la mujer que la trajeron al suelo, ella acaba de ser agarrada en adulterio. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que la matemos a pedradas.
¿La mató Jesús a pedradas? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Jesús vino a buscarnos a nosotros, los pecadores, sin que se manchara su santidad. Ahora fíjate, con mucho cuidado, sígueme. Cuando nosotros los cristianos tenemos amigos o amigas que no son cristianos, el problema está que si tú te juntas mucho tiempo con esa persona sin decirle quién eres, ni compartirle a Jesucristo, esa persona te va a arrastrar a ti. Pierdes el poder de la santidad. Eres santo, pero tu santidad comienza a deteriorarse, porque las tinieblas comienzan a tener control sobre la santidad, como dice Jeremías, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Ese es el peligro de tener amistades donde tú comienzas a hacer las cosas que ellos están haciendo. Te comienzan a jalar ellos a ti en lugar de que tú los saques, y si tú te juntas con esa persona es para ayudarla, para traerla a la iglesia, para orar con ella, para que tu testimonio le dé a ella un testimonio también de que eres diferente, separado, que no hace las cosas que esa persona hace. ¿Me entienden? Somos la sal de la tierra. Y si con tus amistades haces lo que ellas hacen, has perdido tu sabor. Y no servimos para nada más que para ser burlados por la misma gente que no es cristiana. Entonces tenemos que comprender lo que significa la santidad. No significa que nos aislemos físicamente en un convento, ni que nos vayamos allá a la sierra, que vivamos donde estamos viviendo. Hay mucha gente que me dice: Armando, yo puedo trabajar en un restaurante donde venden alcohol. Yo digo, sí, claro, tú eres el dueño, eres mesero. ¿Puedo trabajar en un hotel donde la gente mete prostitutas a los cuartos? Claro que sí, tú no eres el dueño del hotel. ¿Puedo trabajar en el ejército? Y si viene una guerra, soy cabo y soy teniente, ¿puedo matar? Le dije, claro que sí. ¿Qué? ¿Que sí puedo matar? Sí, sí puedes matar. Oiga, pero la Biblia dice en el Éxodo, no matarás. Escúchame, hay dos palabras en el hebreo para matar. Cuando dice la Biblia, no matarás, en Éxodo capítulo 20, es con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. Cuando está calculado y premeditado, pero la Biblia nos muestra en cantidad de ocasiones que cuando una persona mata en defensa propia, en defensa de una tercera persona, o que se metan a tu casa y que quieran violar a tu hija y tú tienes una pistola y matas al asesino, no eres un asesino delante de Dios, porque no lo hiciste con premeditación, alevosía y ventaja. Cuando vas a la guerra, la Biblia dice en Romanos 13 que nos sometamos a las autoridades y nos sometemos a nuestro país para ir a matar al enemigo del país. No vas a la guerra y vas a decirle: chino, cara de arroz, ándale, como ahorita me... Entonces, esa intención de matar con coraje o con odio es lo que Dios condena. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Sabían ustedes que en el hebreo no existen las groserías? Las groserías en sí no existen. Son palabras que en cada país se les ha atribuido palabras feas, palabras malas. Y por eso lees la Biblia y dice la Biblia en Mateo: cualquiera que le diga fatuo a su hermano será culpable del infierno de fuego. Oye, fatuo, yo voy al infierno. No, es que esa palabra implica cualquiera que maldiga a una persona con intención de destruirla o de lastimar su personalidad. Cuando tú le dices a un niño: eres un tonto, no sirves para nada, lo estás maldiciendo. Entonces las groserías en sí no significan nada. ¿Por qué? Porque es el significado que cada país les da. Es la intención, por favor entiéndanlo. Es la intención con lo que decimos, lo que es pecado delante de Dios. Tú sabes que mirar a una mujer sin tener relaciones con ella, eres adúltero igual que si las hubieras tenido. ¿Por qué? Porque es la intención lo que Dios ve.
¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, me incluyo también, somos asesinos o lo fuimos delante de Dios por la gente que odiamos? Yo, si algo traía antes de ser cristiano, era un odio contra todos, sobre todo contra todo lo que era autoridad, gobiernos, todo policía, todo maestros de escuela, mis padres. Estaba yo lleno de odio, era un asesino potencial. Entonces, si tú odias a alguien, no necesitas matarlo, eres culpable de homicidio delante de Dios. Tenemos que profundizar para entender lo que es el pecado y no solamente vivir una vida de apariencias. Por eso dice la Biblia, Dios conoce las intenciones y pensamientos del corazón. Las intenciones que tú tienes son lo que a Dios le interesa. ¿Qué intenciones tienes para servirlo? ¿Para ser reconocido? ¿Para ser aplaudido? ¿Qué intenciones tienes de que Jorge sea tu amigo? ¿Para hacer un negocio con él? ¿Para sacarle algo? ¿Para usarlo para tus intereses? ¿Qué intenciones tienes de casarte con esa persona? ¿Porque es rico? ¿Porque es guapo? ¿Porque es bonita? Las intenciones del corazón son lo que determinan nuestro carácter. ¿Capiche? Muy bien. Enseguida Jesús dice a la iglesia de Filadelfia que Él es el verdadero. En otras palabras, Jesús es el original, el auténtico, y no las copias burdas y falsas de todos los demás líderes religiosos que se han proclamado Mesías y Salvadores. Él es el verdadero, el auténtico, verdadero Mesías y Salvador. Y esta palabra es muy importante porque en medio de tantas falsedades y perversiones, Cristo se confiesa a sí mismo como la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, pero fíjate lo que está diciendo. Él no está diciendo que Él conoce la verdad o que tú lo sigues a Él y vas a conocer la verdad. Él dice que Él es la personificación de la verdad. En otras palabras, en Él no hay cero mentira. No hay una sola palabra que Jesús haya mencionado, una acción, un pensamiento que vaya en contra de la voluntad de su Padre. Todos los demás hombres que han pisado este mundo han sido pecadores igual que tú, igual que yo. Y cuando Jesús dice que Él es la verdad, nos está hablando de una forma profunda en la filosofía. No sé cuántos de ustedes estudian filosofía, pero nuestra hija Salem, ahorita le están dando clases de filosofía en la escuela, en la universidad, y siempre llega a la casa y me dice, estoy estudiando a Immanuel Kant y vamos a estudiar a Friedrich Nietzsche. Y yo siempre le digo, ve y hazle esta pregunta a tu maestro de filosofía. ¿Cuál, papá? Pregúntale qué es la verdad. Nada más así, ¿qué es la verdad? Y lo vas a poner a girar durante media hora. Porque te va a decir, bueno, la verdad, tu verdad es tuya y yo tengo otra verdad y cada quien tiene sus verdades. Y esto se llama relativismo. Cuando una persona dice, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, ¿qué está implicando esa persona filosóficamente? Que no existe una verdad absoluta. Es lo que te está diciendo. Cada quien tiene sus verdades. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Porque todo mundo hace lo que a sus ojos le parece que es bueno. Bueno, si a mí me gusta un hombre y a ti te gusta una mujer, ese es tu problema, ese es tus gustos, ese es tu amor. Mi amor es homosexual, tu amor es heterosexual. Esa es tu verdad, déjame en paz a mí. Y al ratito, como les dije yo hace algún tiempo, la Asociación de Pederastas en Estados Unidos está diciendo lo mismo. A ti te gusta una mujer, que bueno, ahí me gustan los hombres, déjame en paz. Y viene otra persona y dice, a mí ni los hombres ni las mujeres, a mí me gustan los niños. Tenemos derechos también. Imagínense el mundo a donde ha llegado. Y ahora viene lo peor,
lo que es la corriente del transgénero, donde ya a los niños se les dice: si quieres jugar con muñecas y eres varoncito, denle muñecas, no lo traumen. Imagínense nada más. Si te sientes a un niño de 7, 8 años de edad que eres mujercita, déjenlo usar el baño de las mujeres y no tiene que estar en el de los hombres. ¿Saben ustedes que el 80% de las personas que se han operado en Estados Unidos para cambiar de sexo se han suicidado? Es una pérdida total de la identidad. Ahora vamos a cerrar aquí la Biblia. Yo tengo un mensaje para el año que entra que se llama transgénero, fantasía o biología. Así le puse al mensaje, tal vez en febrero o marzo lo vamos a hacer. Transgénero, biología o fantasía. ¿Saben ustedes qué es lo que determina nuestra identidad sexual? Los cromosomas biológicos. Vamos a cerrar la Biblia. Los cromosomas, si yo tengo el cromosoma Y, soy macho camacho. Y si tú tienes XX, eres mujer. Entonces, si yo tengo el cromosoma Y, que es el que fertilizó el óvulo XX de mi mamá, por eso nacimos varones, porque todo el varón tiene el Y, las mujeres no tienen el Y, entonces eres hombre, eres varón. Y si aquí te dice que no eres varón, a pesar de que biológicamente lo eres, tienes tornillos flojos. Algo ha pasado en tu mente que está tratando de cambiar tu identidad por algo que biológicamente no eres. ¿Y qué es esa fuerza espiritual? Porque es una fuerza espiritual que está descomponiendo la identidad de los seres humanos para confundirnos, y la Biblia le llama el príncipe de las tinieblas, Lucifer, y sus demonios. Pero la gente no está consciente de esto, que hay demonios, entidades espirituales que hablan al cerebro, que te dicen cosas, que te confunden, que te impelen al suicidio, para que robes, para que odies, etcétera, etcétera, para descomponer todo tu carácter. Cuando conozcan la verdad, Jesús dijo: la verdad nos hará libres. ¿Ven la importancia de predicar este mensaje? Porque la gente vive como esclavos, esclavos de sus pasiones, esclavos de las mentiras, cuando, repito, la misma biología nos dice lo que somos y lo que seremos toda la vida. No podemos cambiar el cromosoma Y por más de que te cambien los órganos genitales. Seguirás teniendo el cromosoma Y aunque te hagan mujer. Y esa transformación interna, donde tu biología choca con tu mente, a la gente la vuelve loca y por eso se quitan la vida. Acaban quitándose la vida, tarde o temprano, la mayor parte de estas personas. Muy bien, ahora dice Cristo la aprobación en el versículo 8. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia y nosotros tenemos que comprender que en los últimos gobiernos que México ha tenido, hemos tenido la puerta abierta. Amén. Yo me convertí casi en los 80, 70, 80, y desde que tengo yo 40 años ya de ser cristiano, todos los gobiernos desde los 80 hasta nuestros días, ningún gobierno nos ha prohibido predicar la palabra de Dios. En México, démosle gracias a Dios por eso. Es la puerta que Dios le ha abierto a México. Ahora bien, esta puerta no sabemos cuánto va a permanecer abierta. Ahora que viene el cambio de gobierno, el 1 de diciembre, oremos. Como vamos a verlo, y lo dice en Colosenses capítulo 4, vean ustedes versículo 2 y 3. Esta debe ser nuestra oración. Colosenses 4, 2 y 3. Perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Antes que fueran estas elecciones, ustedes imaginarán cómo hemos sido bombardeados
con correos, con preguntas: ¿por quién va usted a votar? ¿Qué le parece el nuevo gobierno? Y la respuesta que damos siempre es la misma: no importa el gobierno que tengamos, oremos nada más que podamos mantener la libertad de seguir levantando este libro. Mientras el gobierno bajo el cual nosotros vivamos, no importa si es comunista, socialista, democrático, monarquía, fascista, nazista, etcétera, etcétera, si tenemos la libertad de predicar abiertamente la palabra, démosle gracias a Dios. Preocupémonos, como en los tiempos de los apóstoles, los quemaban vivos y los encerraban por hablar del evangelio. Preocupémonos como en Turquía los meten a la cárcel, en Arabia Saudita que no te agarren con la Biblia en la mano, porque hasta la pena capital puedes tener. En la China lo mismo. Entonces démosle gracias a Dios por ello y oremos por México. Señor, danos un gobierno sensible con la necesidad que puedan ellos experimentar, que la familia es el fundamento de México. Es el fundamento de la sociedad, la familia. Un gobierno que apoya a la familia, que apoya a los matrimonios. Que la educación que se dé en las escuelas primarias, secundarias, sea una educación abierta y que no sea el Estado el que eduque a nuestros hijos. Porque ahí es cuando comienza ya un gobierno a desviarse de la misión que Dios les ha dado. La educación no le pertenece al Estado, nos pertenece a nosotros. Y nosotros, yo le doy a mis hijos una educación cristiana, y si es Halloween, la escuela no me puede obligar a que mi hijo vaya de bruja o del anticristo con una escoba. ¿Por qué? Porque una cosa es la educación secular, académica, y otra cosa es la educación espiritual, que cada quien de nosotros tenemos la libertad de hacerlo y lo debemos de seguir haciendo. Entonces, esta iglesia de Filadelfia, Dios le dio una puerta abierta. Y le dije, y dice Dios: yo te la di. Escuchen, y cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Nadie la cierra. Hace una semana nombraron al nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Saben lo que dijo este hombre al entrar a Brasil? Voy a predicar con la Biblia. Y cuando Brasil conozca la verdad, Brasil será libre. Y quiero que Dios nos acompañe, y quiero la oración en las escuelas, etcétera, etcétera. Cuando yo leí eso, dije: Dios mío, este es el contrapeso que Sudamérica ya necesitaba. ¿Verdad? Ya tantos países en Sudamérica que están completamente desviados, dictatoriales, autoritarios, etcétera, etcétera. Dios, la oración, oh Dios, levanta un contrapeso. Naciones que comiencen a entender. Argentina lo mismo se está levantando, gracias a Dios. Brasil, México, ojalá que podamos levantarnos también nosotros, y lo podemos hacer a través de la oración. Oremos día y noche. Padre, te pido por mis pastores Josué y Gerardo de aquí de la Iglesia del Sur. Oh Dios, ábreles puertas, Señor. Ábreles a todos los de Villanueva. Ábreles a todas las denominaciones. Señor, ábreles la puerta, que podamos dar a conocer el misterio de Cristo, para que la gente sea libre y entiendan que la nación que sirve a Dios será bendecida por el Eterno. Y veamos en penúltimo lugar que le dice Dios: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Actualmente, de una forma patética y triste, se califica una iglesia que tiene grandes 5,000 personas, 10,000 personas, candelabros franceses, alfombras persas, como que es una iglesia próspera. Y no tenemos nada en contra de iglesias que sean mega iglesias, gracias a Dios por ellas, pero no puede ser el termómetro ni el parámetro para medir la espiritualidad. Esta iglesia de Filadelfia era una iglesia chiquita, no tenía mucha gente, pero Dios les dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vean en 2 Corintios capítulo 8, que fue lo mismo que le pasó a la iglesia de Macedonia, para que entendamos, repito, más profundamente el cristianismo.
2 de Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia. Yo tengo subrayado en mi Biblia esa palabra, la gracia. La gracia de Dios que se ha dado. ¿Quién da esta gracia? Una cosa es la gracia cuando nos salvó, se llama la gracia salvífica, y otra cosa es la gracia santificante, que necesitamos todos los días, que es el poder que Dios nos da para hacer su voluntad. Esta mañana, si yo no me levanto y oro y abro la Biblia y estoy delante del Señor, ¿cómo espero que me dé gracia en el resto del día? Esta gracia Dios la da, dice Santiago 4, a los humildes. ¿Quién es un humilde? No es el, ay Señorcito, pues aquí tu indito te pide que tengas misericordia de mí. Esa no es humildad, desgraciadamente. La humildad es cuando sentimos la profunda dependencia de Dios. ¿Cuántos días tienes sin leer la Biblia? 2 días, hermano. Has vivido en soberbia. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? La soberbia. ¿Por qué en soberbia, hermano? Porque le estás diciendo a Dios, en estos 2 días ni te necesito ni te metas conmigo. Voy a arreglar mis asuntos, voy a ir al mercado sin que tú te metas conmigo. 2 días sin orar, 2 días sin leer la palabra de Dios, 2 días sin tener comunión con Dios. En estos 2 días, si tú dejas que ese espíritu siga en tu vida sin que te des cuenta, eres un soberbio. Eres una soberbia. Porque estás creyendo que no necesitas a Dios, que fue el pecado de Satanás. Entonces, la gracia nos la da Dios cuando Él ve, ahí está mi Pancholín de rodillas, ahí está mi Carmelita de rodillas, ¡rum! Te doy la gracia. Dios busca 1 Crónicas 16 o 4, busca hombres a quienes mostrar su poder, a quienes bendecir, a quienes bendice, a quienes da gracia, a los que le buscan y le buscan desde temprano. Que en grande prueba de tribulación, o sea, se encontraban esta iglesia así apretada, problemas, persecuciones, calumnias. No nos imaginamos los problemas de la iglesia de Macedonia. Dice, en medio de estas presiones en las que están viviendo, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Una iglesia, ¿qué es lo que hace los problemas? Ay, no he ido a la iglesia para que tenga muchos problemas. Y no puedo diezmar porque ya apenas tengo para el metro. Y comenzamos a ver que las circunstancias de afuera operan sobre nuestra vida, y si nuestra vida interior no está blindada, fortalecida con la palabra que todos los días comemos, estas presiones de los claxones, de las calumnias, de los gritos, del smog, del estrés, de la presión, entran a nuestra vida y van a ahogar la palabra. La van a ahogar dentro de ti. Entonces, tenemos que entender que podemos, en medio de la pobreza, en medio de un mundo que se está cayendo a nuestro alrededor, abundar con la gracia de Dios y vivir contentos. Esta iglesia dice que estaban abundando en gozo. No estaban, ay Pablo, pues fíjate, nos ha ido muy mal y mi perro se comió mis tamales. Y cuando vieron que Pablo les predicó y que llegaron con una ofrenda para Pablo, Pablo les dijo, yo lo he hecho muchas veces y no quiero jactarme. He ido a iglesias pobrísimas, paupérrimas. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a agarrar la ofrenda que me están dando. Y hay hermanos que me dicen, no, pero por favor, hermano, llévesela. Porque si usted no se la lleva, Dios no nos bendice. Y queremos ser bendecidos por Dios. Entonces tengo que agarrar ese sobre que me dan y me lo guardo. Pero mi intención es, lo necesitan más ustedes. Y así le dijeron a Pablo. No, Pablo, pero Pablo dijo, no, es que ustedes son demasiado pobres, ¿cómo me dan una ofrenda? Escuchen lo que dice, versículo 3, doy testimonio, dice Pablo, que con agrado han dado
conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Te rogamos, Pablo, te suplicamos, si quieres aquí te decimos, por el amor de Dios, llévate lo que te estamos dando. 5 pesos, 10, no sé cuánto le habrán dado a Pablo, pero le rogaron que para ellos era un privilegio darle a un siervo de Dios lo que le querían dar. Y dice el versículo 5, ¿por qué? Y no como esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Eran cristianos que vivían cerca de Dios y que aprendieron la lección que Jesús les dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando tú das a un siervo, a la obra de Dios, las bendiciones no las esperes de la gente, vienen de arriba y no te imaginas cómo vienen. Entonces, imagínate nada más, pero cuando estás esperando que la gente te dé a ti, es cuando vives miserable. Y cuando se cierran las puertas del cielo, precisamente porque no has aprendido que por fe el justo vivirá. ¿Y qué es la fe? Depender de Dios. No como nos esperábamos, sino que más allá de sus fuerzas, primero ellos se habían entregado a Dios. Y por haberse entregado a Dios, problemas, smog, estrés, el peso cayó, el dólar cayó, salió este presidente, no salió este presidente, aprendió el gobierno, Rusia quiere atacar ya a América Latina y ya pone bases rusas cerca de Venezuela, estamos llenos de un mundo completamente inestable y en medio de todo, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, alabaré, alabaré. ¿Qué le pasa a mi mamá? Se está cayendo el mundo. Mi hijito, es que el gozo del Señor es el que me fortalece. ¿Podemos dar ese testimonio? Llegas a la oficina, alabaré, alabaré, y toda la gente, ¿verdad? Porque así está el mundo. Y tú, mi Señor, está loca, monja, completamente no es objetiva, es subjetiva, es una persona completamente extrema, religiosa. Nos van a decir miles de cosas, pero ¿de dónde viene esa fuerza para levantarse así en medio de todo? Porque primeramente en la mañana, de las 6 a las 6:20 y de las 6 a las 6:30 estuve con el Señor en su palabra. Le entregué a Dios mi diezmo del tiempo y todo el día Dios me va a bendecir, porque Dios bendice a aquellos que le temen y que creen en su palabra. Y finalmente le dice Dios a esta iglesia una advertencia en el versículo 9 para terminar. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es completamente contemporáneo, porque repito, los mensajes a las iglesias a través de 2000 años de historia han sido las mismas, aunque con diferentes problemas. En 1970-80, por primera vez en los 2000 años de historia de la iglesia, comenzaron a convertirse los judíos a Jesús. Judíos, estoy hablando, nacidos o de madre judía de Israel. Entonces, en los 80s, 90s, comenzaron a formarse iglesias que se llamaron mesiánicas, formadas por pastores que eran judíos y ministraban con su kipá. No eran sinagogas, eran iglesias cristianas. Y entonces muchos cristianos comenzaron a asistir a estas iglesias, pero estos líderes de estas iglesias, muchos de ellos, por no tener un conocimiento profundo del Nuevo Testamento, comenzaron a obligar a cristianos, a nosotros, los gentiles, a guardar el sábado.
y a guardar las fiestas judías. Entonces, cuando una iglesia mesiánica quiere judaizar a los gentiles, ya perdió el rumbo. Igual que nosotros, si un judío se convierte y quiere entrar con su kipá, no se la quites. No lo quieras gentilizar tampoco. Ellos son judíos y siguen con el Antiguo Testamento y también creen en Jesús como el Mesías. Tenemos que ser claramente objetivos. Vean lo que dice Romanos para que no me crean a mí. Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que lo es por afuera, ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, no en letra, la alabanza de los hombres y no de Dios. Y para acabar, en el libro de Gálatas, capítulo 3, el apóstol Pablo hace esta declaración impresionante en el versículo 29, Gálatas 3, 29. Si ustedes son de Cristo, nosotros los gentiles, somos linaje de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que las promesas que se le hizo Dios a Abraham, nosotros nos pertenecen. No está hablando de las promesas que le hizo a Israel o el pacto sinaítico o el pacto mosaico. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, y somos herederos según las promesas. Y dice la Biblia claramente que nosotros somos realmente la simiente de Dios. Y en Gálatas 3, versículo 7, dice: sepan que los que son de fe son hijos de Abraham. Versículo 9, Gálatas 3, 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otras palabras, no trates de hacerte judío étnico porque naciste en Ecatepec, por el amor de Dios. Entonces, no tratemos nosotros de ponernos también la kipá y hacer lo que ellos hacen, porque esos son los judíos étnicos israelitas. Ahora, ¿sabe lo que significa la palabra judío? Viene de Judá, el que alaba a Dios. Por eso es judío el que alaba a Dios y que le conoce, que somos nosotros. Pero no somos judíos de raza ni de etnicidad, sino somos judíos ante los ojos de Dios, porque somos los que alabamos a Dios. El que conoce a Dios le alaba en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que entender que todos estos movimientos, gracias a Dios, que están convirtiéndose, hay 165,000 judíos étnicos que se convirtieron al Mesías. Démosle gracias a Dios por eso, porque es una señal de los últimos tiempos que Israel vendría a postarse ante la cruz y aceptarían a Jesús como el Mesías. Pero les advertimos y les exhortamos a estos hermanos mesiánicos: no traten de judaizarlos. ¿Por qué no guardas el sábado? Porque guardo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el sábado, el domingo. ¿Te gano? ¿Tú nada más el sábado? El sábado se lo dio Dios a Israel como el día de reposo. Nosotros tenemos el domingo porque el domingo vino el Espíritu Santo en Pentecostés, el domingo resucitó Jesucristo, y los apóstoles, Hechos capítulo 14, 1 Corintios 16, del 1 al 2, se juntaban y celebraban el domingo, partían el pan. Ya no fue el sábado, se cambió al domingo para la iglesia. Por eso. Entonces, inclusive hay un grupo de cristianos que se llaman los adventistas, que guardan el sábado, y siempre nos dicen: ¿por qué no guardan el sábado? Y les digo, lean Mateo 11, 27 y 28 y Hebreos capítulo 4, porque ahora nuestro reposo, nuestro sábado es Jesús. Lean la Biblia, por el amor de Dios. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo les daré su Shabbat. Les daré el reposo que le di a Israel en un día. Ahora para ustedes es espiritual, entiéndanlo. Lo que es en el Antiguo Testamento físico es espiritual para la iglesia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos.
Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.